Nadie te enseñó a comer para tu cuerpo. Te enseñaron a no comer mal. Y eso, aunque suene igual, no es lo mismo. Hay 3 sistemas en tu cuerpo que después de los 3 empiezan a deteriorarse en silencio. Y lo que pones en el plato cada día puede frenar ese proceso o acelerarlo. Hoy vas a saber exactamente qué poner en el plato. La próstata, el corazón y el cerebro tienen algo en común que casi nadie menciona. Los 3 responden directamente a lo que comes. No a suplementos mágicos. No a dietas extremas. A alimentos reales, con evidencia científica sólida detrás. En este video te voy a dar 7 alimentos concretos, por qué funcionan y cómo incluirlos sin complicarte la vida. Sin contar calorías. Sin volverse obsesivo. Esto es lo que deberías haber aprendido hace 10 años. Después de los 30, algo cambia en el cuerpo masculino que la mayoría no nota hasta que ya tiene consecuencias. Los niveles de testosterona empiezan a bajar gradualmente. La inflamación crónica de bajo grado, ese proceso silencioso que no duele pero que daña tejidos con el tiempo, se vuelve más activa. Y 3 órganos pagan el precio antes que los demás. El corazón porque trabaja sin parar y acumula el daño vascular año tras año. El cerebro porque depende de un flujo sanguíneo impecable y de ciertas grasas específicas para funcionar bien. Y la próstata porque es el órgano masculino más sensible a los cambios hormonales y al entorno inflamatorio del cuerpo. Lo que pocas veces se dice es que estos 3 sistemas no son independientes. Están conectados. Lo que daña a uno tiende a dañar los otros. Y al revés, lo que protege uno suele proteger los 3. Por eso tiene sentido hablar de ellos juntos. Y por eso los alimentos que vas a ver hoy no son específicos de uno solo. Son alimentos que trabajan en los 3 al mismo tiempo. Ahora bien, antes de entrar al primero, quiero que tengas claro algo. No se trata de comer perfecto. Se trata de comer estratégico. Hay una diferencia enorme entre los 2. El primer alimento es el tomate. Pero con una condición importante que cambia todo. El tomate cocido con un poco de grasa, no el tomate crudo solo, no el jugo de caja. ¿Por qué importa eso? El tomate contiene una sustancia llamada licopeno. Es un pigmento rojo con una capacidad antiinflamatoria y antioxidante muy bien documentada. Varios estudios han encontrado asociación entre el consumo regular de licopeno y una menor incidencia de cáncer de próstata. No es una promesa. Es una asociación estadística sólida y repetida en distintas poblaciones. El problema es que el licopeno crudo tiene baja biodisponibilidad. El cuerpo lo absorbe mal. Cuando cocinas el tomate, la estructura celular se rompe y el licopeno se libera. Y cuando lo combinas con una grasa como aceite de oliva, la absorción se multiplica. Eso significa que una salsa de tomate casera cocinada con aceite de oliva tiene más valor real para tu próstata que comer 10 tomates cherry en una ensalada. Y aquí viene lo importante. El mismo licopeno tiene efectos protectores sobre el endotelio, que es el recubrimiento interno de tus arterias. Mejor endotelio, mejor circulación. Mejor circulación, mejor salud cardiovascular y mejor función cognitiva. Un solo alimento. 3 beneficios documentados. El segundo alimento es el pescado azul. Salmón, sardinas, caballa, atún en presentación fresca o en lata. Lo que tengas disponible. Lo que importa son los ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA. El cerebro adulto está compuesto aproximadamente en un 60% de grasa. Y una parte significativa de esa grasa debería ser DHA. El problema es que el cuerpo no lo produce solo. Necesitas obtenerlo de la dieta. Cuando no lo obtienes con regularidad, las membranas de las neuronas pierden fluidez. La comunicación entre células se vuelve más lenta.
Con el tiempo eso se traduce en niebla mental, peor memoria, peor concentración. No en un día. Pero en años, sí. El omega 3 también reduce los triglicéridos en sangre, disminuye la presión arterial en personas con hipertensión leve y tiene un efecto antiinflamatorio sistémico que beneficia directamente la próstata. Varios estudios han observado que hombres con mayor consumo de pescado azul tienen perfiles inflamatorios más favorables en tejido prostático. Ahora bien, no necesitas comer salmón todos los días. Con 2 o 3 porciones a la semana ya hay un efecto mensurable. Y las sardinas en lata son una opción económica, práctica y con niveles de omega 3 comparables o superiores al salmón de cultivo. El tercer alimento son las nueces. No los cacahuates. No las papas fritas de almendra. Nueces. Las que tienen forma de cerebro. Y eso, aunque parezca poético, no es casualidad. Las nueces tienen uno de los perfiles nutricionales más completos entre los frutos secos. Contienen ácido alfa-linolénico, que es el precursor vegetal del omega 3. Tienen vitamina E en forma de tocoferoles. Tienen polifenoles con actividad antioxidante. Y tienen arginina, un aminoácido que el cuerpo usa para producir óxido nítrico, que es la molécula que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Más óxido nítrico significa mejor presión arterial. Mejor presión arterial significa menos esfuerzo para el corazón y mejor riego al cerebro. Un estudio de la Universidad de California siguió a hombres con cáncer de próstata localizado durante un año. Los que consumieron nueces de forma regular mostraron marcadores de progresión más lentos comparados con el grupo control. No es una cura, pero es una señal que la ciencia no puede ignorar. Un puñado al día, entre 20 y 30 gramos, es suficiente. Sin sal. Sin cubiertas de chocolate. Solo nueces. Y si puedes comerlas en la mañana, antes de que el cortisol del día las convierta en un antojo en vez de una decisión, mejor. Y hablando de omega 3, hay algo que quiero mencionarte porque muchos hombres me preguntan al respecto. No siempre es posible comer pescado azul 2 o 3 veces por semana. A veces el acceso es limitado, el presupuesto no lo permite en ese momento, o simplemente el sabor no es lo tuyo. En esos casos, un suplemento de omega 3 de calidad puede cubrir el déficit sin complicaciones. Lo que importa es que sea aceite de pescado con concentración alta de EPA y DHA, que especifique los miligramos de cada uno en la etiqueta y que tenga certificación de pureza de metales pesados. Hay opciones muy buenas disponibles en Mercado Libre a un precio razonable. Te dejo el enlace en la descripción para que no pierdas tiempo buscando. El cuarto alimento no es uno solo. Es una familia. Los vegetales crucíferos. Brócoli, coliflor, col, coles de Bruselas, arúgula. Cualquiera de ellos cuenta. Estos vegetales contienen un compuesto llamado sulforafano que se activa cuando los cortas o masticas. El sulforafano activa en el cuerpo una proteína llamada NRF2, que es básicamente el interruptor maestro de la defensa antioxidante celular. Cuando ese sistema está activo, las células tienen más capacidad para repararse y resistir daño. Eso es relevante para tejido prostático, para las paredes arteriales y para las neuronas. Pero hay otro ángulo que pocos mencionan. Los crucíferos contienen indol 3-carbinol, un compuesto que ayuda al hígado a metabolizar el estrógeno de forma más eficiente. En hombres, un exceso de estrógeno relativo, que es más común después de los 40, contribuye al agrandamiento prostático y a la acumulación de grasa abdominal. Comer crucíferos regularmente ayuda a mantener ese equilibrio hormonal sin necesitar ningún suplemento. La clave es no sobrecocinarlos. El sulforafano se destruye con calor excesivo. Al vapor, salteados brevemente, o crudos en ensalada es como mejor conservan su actividad. 3 o 4 porciones a la semana hacen una diferencia real.
El quinto alimento es el aceite de oliva extra virgen. Y cuando digo extra virgen no es un capricho de etiqueta. La diferencia química entre un aceite de oliva refinado y uno extra virgen es la diferencia entre un alimento funcional y una grasa sin beneficio especial. El aceite de oliva extra virgen tiene ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada que mejora el perfil lipídico en sangre. Pero lo que lo distingue es su contenido de polifenoles, especialmente el oleocantal. El oleocantal tiene una actividad antiinflamatoria que varios investigadores han comparado con dosis bajas de ibuprofeno. No es lo mismo, no actúa igual, pero la analogía da una idea del potencial. Para el corazón, el efecto del aceite de oliva extra virgen sobre los factores de riesgo cardiovascular está entre los más estudiados en nutrición. El estudio Predimed, con miles de participantes en Europa, mostró una reducción significativa en eventos cardiovasculares en personas que lo consumían a diario. Para el cerebro, sus polifenoles cruzan la barrera hematoencefálica y tienen efecto neuroprotector. Para la próstata, el entorno antiinflamatorio que genera en el organismo es directamente favorable. 2 cucharadas al día sobre ensaladas o verduras cocinadas es suficiente. En frío siempre que puedas. El calor degrada los polifenoles. El sexto alimento son las semillas de calabaza. Y este es el que más sorprende a la mayoría porque no aparece en ninguna lista de superalimentos de moda. Pero tiene uno de los respaldos más sólidos para la salud prostática específicamente. Las semillas de calabaza son ricas en zinc. Y el zinc es el mineral con mayor concentración en el tejido prostático de todo el cuerpo. La próstata acumula zinc de forma activa porque lo necesita para funcionar con normalidad. Cuando los niveles de zinc caen, la próstata es uno de los primeros tejidos en verse afectados. Además contienen fitoesteroles, que son compuestos vegetales que compiten con el colesterol y con algunas hormonas por los mismos receptores en la próstata. Ese efecto tiene evidencia en la reducción de síntomas asociados al agrandamiento prostático benigno, que es algo que más de la mitad de los hombres mayores de 50 experimenta en algún grado. También aportan magnesio, que es uno de los minerales más deficientes en hombres occidentales y que participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la regulación del sueño y el manejo del estrés. Un puñado al día, sin sal, sin aceite añadido. Como snack a media mañana o espolvoreada sobre una ensalada. Simple y efectivo. El séptimo alimento son los arándanos y los frutos rojos en general. Frambuesas, moras, fresas. Lo que consigas fresco o congelado. Porque en este caso el congelado conserva casi toda su actividad biológica. Estos frutos contienen antocianinas, que son los pigmentos que les dan el color azul, rojo y morado. Las antocianinas son poderosos antioxidantes que tienen una afinidad especial por el tejido cerebral. Atraviesan la barrera hematoencefálica y se acumulan en regiones relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Varios estudios en adultos mayores de 50 han mostrado que el consumo regular de arándanos se asocia a una mejor retención de memoria a corto plazo y a una menor velocidad de deterioro cognitivo con la edad. No es un medicamento, pero es una intervención dietética con evidencia clínica real en humanos, no solo en ratones de laboratorio. Para el corazón, las antocianinas tienen efecto vasoprotector, reducen la oxidación del colesterol LDL y mejoran la función del endotelio vascular. Para la próstata, el ambiente antioxidante que generan en el organismo es directamente favorable. Media taza al día es suficiente. En el desayuno, sobre yogur o solos como snack. Y si no consigues frutos rojos frescos con facilidad, los congelados funcionan exactamente igual de bien. 7 alimentos. Todos con evidencia. Todos accesibles. Tomate cocido, pescado azul, nueces, crucíferos, aceite de oliva, semillas de calabaza y frutos rojos. No necesitas todos a la vez. Empieza con 2 o 3 que ya te gusten o que tengas cerca.
La diferencia entre un hombre que llega bien a los 61 que no casi siempre empieza en decisiones pequeñas que se repiten.